En esta segunda parte ya vamos a implementar nuestro registro de usuario, nuestro formulario, y vamos a almacenar ese usuario en nuestra base de datos con el password ya totalmente codificado. Para ello vamos a utilizar en nuestro, si os fijáis en la documentación que tenemos preparada, con el console, el comando ya que habíamos utilizado para la generación de un formulario, el generate doctrine formulario. Muy bien, pues vamos a hacer php bin console generate doctrine form, y en este caso vamos a hacerlo sobre la entidad usuario. Este formulario que se va a generar automáticamente lo vamos a modificar para que tengamos aquellos campos, y en concreto tengamos el nuevo campo de plain password, que vamos a utilizarlo para pedir ese password al usuario. Nos vamos a nuestro proyecto y dentro de los formularios aquí tenemos el user type, que nos ha generado con este username, este password y este roles. En principio vamos a mantener este username, que va a ser de tipo texto. Vamos a incorporar el class texto. Para ello lo podéis copiar, yo ya lo tengo preparado, lo podéis copiar directamente de la documentación o de otros proyectos que tengáis, extensión core type text type, y vamos a añadirle que es de tipo text type, perdón, class. Este password es el que vamos a eliminar, puesto que no es el elemento que nosotros vamos a utilizar para introducir el password, ya que lo vamos a codificar directamente en el controlador, y lo que vamos a añadir es el plain password o el nombre que le hayáis puesto en vuestra entidad, evidentemente. Este plain password va a ser de tipo repeat type, y como su nombre indica, o como nos podemos imaginar que su nombre indica, lo que va a hacer es duplicar ese campo para que cuando coincida o no coincida dé un error o nos permita pasar. Por lo tanto, en este tipo repeated class, lo que necesitamos añadirle es, en primer lugar, pues ese array, o esos dos elementos que vamos a utilizar. Los dos elementos van a ser ni más ni menos que de tipo password. Por lo tanto, el tipo password type class. Este password type lo vamos a tener que añadir también a nuestra librería. Aquí lo tenemos. Y ¿cómo se van a llamar? En primer caso se va a llamar, pues lo tenemos en la documentación, vamos a utilizar exactamente la misma metodología. Lo vamos a llamar, aquí lo tenéis, first option password, y second options le vamos a llamar repeat password, o en nuestro caso le vamos a dar los nombres que correspondan para que se adecue a nuestra presentación. Aquí vamos a utilizar esa opción de first options, y se va a denominar, o le vamos a poner la etiqueta contraseña. El segundo elemento, second options, esto proviene directamente del componente, del type que se denomina repeated type. Vamos a ponerle como etiqueta, vamos a copiarlo, repetir
contraseña. De esta forma directamente realizará la comprobación. Vamos a ver que todos los paréntesis están correctamente, ahora sí, correctamente finalizados. Este pertenece y este me sobra. Vamos a alinearlo para no armarnos ningún lío. Y aquí tendríamos, ya está. En último lugar, vamos a añadir, ahora mismo los roles no los vamos a utilizar, vamos a añadir un botón o un submit que va a ser exactamente de tipo submit type. Y por lo tanto vamos a tener también que añadir esa librería, este submit type, y le vamos a cambiar también, vamos a añadir un array para cambiar las opciones de nuestro botón. Y en concreto lo que vamos a cambiar es el label con el nombre registrar. Salvo errores, que ahora nos lo proporcionarán si nos hemos equivocado en la formación y modificación de nuestro formulario, tendríamos ya nuestro formulario definido. Vamos a lanzar por lo tanto el servidor y posteriormente vamos a generar ese controlador. Bueno, parece ser que nos hemos equivocado. Aquí faltan esos dos puntos. Y como decíamos, vamos a generar ese controlador que lo vamos a hacer, por ejemplo, en default. Y en default vamos a generar ese registro mientras va arrancándose el servidor. Ese registro. Registro y registro. El cual vamos a copiar directamente de la documentación para así ir un poco más rápidos en nuestra definición. Nos vamos a la documentación de registro de un nuevo usuario y veréis que al fin y al cabo es como cualquier otro manejador de formulario que hayamos implementado en nuestra aplicación. Vamos a copiar absolutamente todo el código interno al Action y vamos a ir adecuando aquellas partes que correspondan a nombres o a cambios que hayamos realizado en nuestra aplicación. Aquí lo tenemos y lo acabamos de copiar. Muy bien. En primer lugar, el usuario va a ser de tipo usuario. El formulario va a ser de tipo usuario type, donde le pasaremos ese recién creado usuario a partir del new usuario. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar evidentemente todas las librerías que estamos añadiendo. En primer lugar, vamos a añadirle nuestra librería de usuario, app bundle entity usuario, y en segundo lugar vamos a añadirle también ese app bundle form usuario type que acabamos de generar. Con las dos librerías incorporadas, tanto la de usuario como la de usuario type, el siguiente paso va a ser recoger esa petición, ese request por parte de nuestro usuario, valga la redundancia, y vamos a rellenar, o vamos a utilizar este password encoder, que ahora veremos qué es, sobre este usuario que hemos recogido. Vamos a modificar esto, usuario set password sobre el password, y también deberemos generar en nuestro usuario type para que funcione correctamente el get plain password, así que ahora lo haremos con la consola directamente. Vamos a finalizar de modificar todos los nombres, así como tanto la redirección como la vista que vamos a tener que modificar para que no dé ningún error esta nueva ruta. Los siguientes pasos son
adecuar nuestro controller o ir añadiendo determinadas funciones o rutas que no tenemos hechas. La primera de ellas es este encoder password, que es esto del encoder password. Y si nos fijamos en la documentación, veremos que el encoder password es directamente un interface que se utiliza, que podemos utilizarlo directamente a través del componente de seguridad, que debemos pasarle como servicio, como utilidad a nuestro registro, y para ello debemos añadirlo en nuestros parámetros de entrada. Aquí lo tenemos, password encoder, pero también deberemos añadirle dentro de las librerías que vamos a utilizar ese Symfony Component Security Core Encoder User Password Encoder Interface, que como podéis observar lo podéis copiar directamente de la documentación. Una vez que ya lo tenemos incorporado, este password encoder, fijaos que este password encoder lo que va a realizar es la codificación del password que nos viene con el plain password. Evidentemente esta función no la habíamos implementado, por lo tanto vamos a tener que implementar ese get plain password, ese set plain password, public función. Vamos a coger directamente ese set y ese get password para modificarlo y así ir más rápido. Set plain password, get plain password, donde lo que le estamos pasando es ese plain password o devolviendo ese plain password. Get plain password, vamos a comprobarlo, y set plain password, vamos a comprobar que tiene la mayúscula en ese plain password, muy bien, y por lo tanto en nuestro registro ya este get plain password y en nuestro create for quedarán perfectamente alineados con ese plain password. Veis que aquí ya estamos incorporando ese password codificado a nuestro password de la entidad que irá almacenado a la base de datos. Muy bien, continuamos y veremos que tendremos que redireccionar hacia alguna ruta cuando esté incorporado el usuario en nuestra base de datos. Lo más sencillo es pues, utilizar, por ejemplo, el CRUD de el CRUD de nuestro Symfony para generar un pequeño CRUD y por lo tanto tener un listado de usuarios a partir de nuestra entidad de usuario, y que fijaos que va a ser tan sencillo como no queremos ni tan siquiera las de escritura, hacer anotación y el prefijo va a ser el de usuario. Vamos a confirmarlo y aquí lo tendremos. Vamos a nuestra entidad, perdón, a nuestro controller. Aquí tenemos el user controller, tenemos usuario y tenemos el index, usuario index, que podría ser perfectamente la que utilicemos cuando un nuevo usuario se ha generado y por lo tanto nos listaría esos usuarios. El último paso será formar el formulario de registro y comprobarlo. Bien sencillo, vamos a cambiar default como nuestra carpeta para hacer esa vista, registro, HTML, tweet, y vamos a, por ejemplo, utilizar el de noticia, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo, cambiando, vamos a renombrarlo por ese registro, para que coincida con el nombre que le acabamos de colocar en nuestro default, registro HTML, y vamos a quitar este input, puesto que al fin y al cabo ya lo tenemos en nuestro user type. Vamos a añadir este registro usuarios. Y vamos por fin a lanzar nuestro servidor para comprobar el buen funcionamiento del registro o comprobar si nos hemos equivocado en alguna coma, algún punto y coma, algún parámetro
que no lo hayamos hecho correctamente. En principio, la ruta es la de registro. Se nos debería de cargar el formulario y nos debería aparecer justamente los parámetros que hemos definido en nuestro usuario type, que son el de username, el password y directamente el de registrar. Aquí lo tenemos. Username, por ejemplo, puedo colocar Paco. La contraseña puedo colocar un 234 y la contraseña repetir un 234. Registraría y si todo funciona correctamente, se añadiría un nuevo usuario con el password codificado en la base de datos y este usuario aparecerá listado. Como observamos, el parámetro, la propiedad roles, estamos enviando un nulo, pues no lo hemos incorporado a nuestro formulario. Sí que también estamos viendo que el username está siendo recogido correctamente y ese password codificado como este string largo que aparece aquí. Bueno, vamos a añadir un rol por defecto para que acabe de funcionar nuestro primer registro de usuario. Nos iríamos al default y aquí añadiríamos a nuestro usuario set roles ese array de role user como parámetro por defecto antes de almacenarlo en la base de datos. Vamos a volver a lanzar automáticamente los mismos datos que hemos recogido del formulario. Lo he escrito excesivamente a prisa. Ahí está. Muy bien. Vamos a ello. Ahora sí que estamos añadiendo ese role user. Ya estamos al final de nuestro proceso y como podéis observar estamos intentando mostrar, ya que teníamos en ese crudo automático, estos roles que son un array y que evidentemente no se pueden mostrar en un formato string o no sabe cómo mostrarlo. Vamos a utilizar el join de twig, que va a ser el parser más fácil para nuestra causa. Como podéis observar, podemos utilizar este join para mostrar un array separándolo con el parámetro que nosotros decidamos. En este caso vamos a poner una coma y de esa forma solucionaremos el problema o solucionaremos la vista de una forma rápida. Veis aquí en este usuario roles, en nuestro twig, utilizaremos este join y le pondremos que nuestro separador es la coma. Lo lanzamos y definitivamente estaría nuestro nuevo usuario ya colocado, insertado en nuestra base de datos y preparado para ser usado cuando nosotros nos vayamos al hogar.